¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de la semana. Bienvenidos a Deutsche Welle. Yo soy Pía Castro. El presidente salvadoreño Bukele intensifica su guerra contra las pandillas con el traslado esta semana de 2.000 nuevos presos a la supercárcel de máxima seguridad. Las organizaciones civiles salvadoreñas y la comunidad internacional han denunciado múltiples abusos a los derechos humanos durante este régimen de excepción que dura ya un año en el país. La semana que viene se cumplirán 12 meses desde que el presidente Bukele haya decretado un duro régimen de excepción que ya va por 11 prórrogas y que limita derechos y libertades constitucionales en todo el país. Lo que para parte de la población puede significar un alivio, para muchos otros significa arbitrariedad e injusticia, porque en el desarrollo de este plan son muchos los inocentes que caen. El Estado, que debe proteger a todos los miembros de una sociedad, renuncia aquí en El Salvador a principios básicos del derecho. Una pregunta que queremos responder. Está con nosotros Jorge Mantilla, es politólogo, especialista en seguridad y defensa nacional, con varios libros publicados sobre crimen organizado en Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Mantilla, desde Bogotá. Para muchos latinoamericanos, el presidente salvadoreño es un héroe que ha logrado frenar la violencia. Para otros, Bukele evoca el episodio, quizás, o los episodios más tenebrosos del autoritarismo de Latinoamérica. ¿Le sorprende a usted la admiración que causa Bukele en muchos países de Latinoamérica, mismo en Colombia, donde está usted? No, en realidad no. América Latina es hoy por hoy la región más violenta del mundo por tasa de homicidios. Es una realidad que el crimen y la impunidad en América Latina son estructurales, y en la medida en que las democracias latinoamericanas no logren resolver estos problemas de seguridad e injusticia, y la gente se sienta insegura y además tenga una percepción de impunidad tan alta, este tipo de políticas de mano dura contra el crimen van a hacer carrera muy seguramente en diferentes países de la región. ¿Y cómo se puede frenar esto? Van a hacer carrera, pero hay una parte también relativamente negativa a toda esta carrera que se puede hacer. ¿Y cómo se explicaría esto? Claro, por supuesto, es urgente reformar los sistemas de justicia y de seguridad en América Latina. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo en uno de sus informes recientes mostraba que mientras en Europa por cada 100 víctimas se condenan 81 delincuentes, en América Latina esa tasa no supera 24, es decir, en América Latina por cada 100 víctimas solo se condenan 24 delincuentes. En la medida en que esto sea así, que haya esa sensación de impunidad, suceden dos cosas. En primer lugar, la gente confía menos en la policía, también porque el problema de la corrupción es un problema cierto y grave en América Latina, pero por otro lado también las personas, los ciudadanos van a tender a apoyar más este tipo de políticas o, por ejemplo, tomar justicia por mano propia. Es decir, ese es un llamado de alerta, sobre todo al liberalismo y a los sectores democráticos en América Latina, por ejemplo, que hoy están en los gobiernos o en el poder, que la seguridad es un asunto fundamental al cual hay que ponerle mucha más atención y hay que fortalecerla de una manera democrática, por supuesto, con pesos y contrapesos dentro del marco del Estado de Derecho, si no se quiere que este tipo de políticos como Bukele avance en América Latina. Y vemos otros casos, por ejemplo, donde ya está sucediendo. Fíjense el caso de Ecuador, donde también hay una política hoy en día de mano dura, mucho menos visible, mucho menos eficiente, porque Ecuador tuvo en el 2022 el año más violento de su historia. Recientemente el presidente Fernández en Argentina mandaba a las fuerzas militares a la provincia de Rosario para contrarrestar un problema de narcotráfico. Entonces, incluso gobiernos de izquierda, entre comillas, o gobiernos socialdemócratas, están cada vez recurriendo más a las fuerzas militares para resolver problemas de seguridad. Esto mismo sucede, por ejemplo, con AMLO en México. Usted habla de un autoritarismo que se ha vuelto muy popular en América Latina, de un autoritarismo muy eficiente en el caso de El Salvador, que es aplaudido, como ya dijimos, por muchas partes de Latinoamérica. Por eso mi pregunta, ¿cómo es esta deriva autoritaria de Bukele que no todos tienen presente? Porque aquí estamos hablando de una gran desinformación, esa es una palabra que la utiliza usted también. De acuerdo. De alguna manera hay que entender este proceso que hoy estamos viendo de lucha contra las maras
en un proceso más amplio que es el deterioro del Estado de Derecho en El Salvador durante el gobierno de Bukele y el ascenso de lo que conocemos como el bukelismo y un estilo de gobierno que es el de este presidente. Recordemos, como usted bien mencionaba, no solamente que desde marzo del 2002 El Salvador vive en un proceso de excepcionalidad constitucional, sino que además, por ejemplo, el propio Bukele en mayo del 2021 destituye jueces de la Corte Constitucional y al fiscal general de la Nación que lo estaban investigando por negociar clandestinamente con las pandillas. Posteriormente también ataca a la Asamblea Legislativa y mete a los militares dentro de la Asamblea Legislativa en un proceso, como lo venía diciendo, de eliminación de los pesos y contrapesos de la democracia salvadoreña. Ahora bien, el estilo de gobierno de Bukele, que es un estilo personalista, es un estilo en el cual, por ejemplo, sus hermanos, sus dos hermanos juegan un papel fundamental como una suerte de bisagras o de emisarios o de intermediarios entre el sector empresarial y las empresas de la familia Bukele con la política, por lo que todo esto nos muestra de alguna manera que es un estilo de gobierno que además busca perpetuarse en el poder. Muy seguramente Bukele irá a la reelección, Corrección. contrario a lo que dice la Constitución del Salvador, y muy seguramente la ganará, de tal manera que tendremos Bukele para largo rato en El Salvador. Y ahora viene mi próxima pregunta, porque a la población no parece interesarle mucho todo lo que usted cuenta. Su aprobación de Bukele es brutal, casi más del 90% en estos momentos. ¿Cómo explica usted eso? Por supuesto, Bukele le da una solución radical a un problema que es un problema que aquejaba a la mayoría de la sociedad salvadoreña a un costo muy alto. Digamos, Salvador es un país de un poco más de 6 millones de personas y hoy por hoy con este tipo de medidas tiene una tasa de encarcelamiento superior a la que tiene Estados Unidos, que tradicionalmente había sido el país que más encarcelaba a sus ciudadanos. En esta medida, por supuesto, los salvadoreños sienten, al menos en este corto plazo, una disminución de la violencia, que es difícil de constatar justamente porque la excepcionalidad constitucional restringe la ley de información pública, y además también sienten que pueden volver a los territorios y abrir sus negocios. No sabemos hasta qué punto esto sea sostenible en el largo plazo, porque recordemos que Bukele negocia con un sector de las pandillas, libera a algunos líderes pandilleros, y entonces lo que tenemos es mucho más como una transición de mando del crimen organizado en El Salvador que propiamente el fin de la criminalidad organizada en El Salvador. Eh, Esto, como lo decía en el principio de la entrevista, parece ser un precio que los latinoamericanos están dispuestos a pagar, un poco en la idea de menos derechos y más seguridad. Quiero volver a lo que usted dijo. Repito lo que dijo, habla de una transición de mando en las altas esferas del crimen organizado. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué es lo que está pasando en esta transición? Desde el 2019, Bukele negocia clandestinamente con las tres pandillas más importantes del Salvador, la Mara Salvatrucha 13 y la Mara 18, que está dividida en dos facciones, sureños y revolucionarios. Producto de estas negociaciones clandestinas, se abren investigaciones dentro del Salvador, conocido como el caso La Catedral. Por eso Bukele destituye a la Corte Constitucional Fiscal General, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI de Estados Unidos, continúan con estas investigaciones. Dos de los más altos funcionarios de Bukele, incluso el director de este centro penitenciario que se llama Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, están Sí. sancionados e investigados por relaciones con el crimen organizado. Además, cabría notar también un hecho que es muy importante, y es que Estados Unidos en su momento pide la extradición de 18 líderes pandilleros, los cuales Bukele se niega a extraditar, incluso los libera y los protege. Por eso se habla más de una transición de mando. No es el final de la Mara Salvatrucha, las pandillas van a seguir existiendo, solo que ahora hay un nuevo liderazgo o hay un nuevo jefe que muchos dicen que pues ese nuevo liderazgo está en manos del bukelismo, es una suerte de mafia incrustada ya en las altas esferas del Estado.
Muy interesante esta explicación. Lo que muchos también se preguntan es que si tenemos a todas estas maras y estos pandilleros, en estos momentos más de 6.000, 7.000 en esta mega cárcel, ¿cuánto poder tiene esta gente todavía en las calles de El Salvador? Ellos son un problema que lleva más de una década. En estos meses, en los últimos meses, El Salvador, de acuerdo con los datos del gobierno, ha capturado más de 63.000 personas. No sabemos realmente de qué están acusados, a qué pandilla se supone que pertenecen. Pero aquí hay una observación muy importante sobre las cárceles latinoamericanas, y es que este tipo de grupos del crimen organizado, por ejemplo, en el caso de El Salvador, las pandillas, justamente se han fortalecido desde dentro de las cárceles. Miren ustedes, por ejemplo, el caso de Brasil con Primer Comando Capital o Comando Vermelo, son grupos que nacieron en las cárceles. En Venezuela sucede lo mismo con los denominados Pranes o el Tren de Aragua. Son organizaciones que, a pesar de que sus líderes estén en la cárcel, siguen funcionando desde las cárceles y siguen emitiendo órdenes. Lo que hace Bukele con esta medida es desarticular esas instancias de coordinación, que en El Salvador se llamaba la Ranfla Nacional, como una suerte de coordinación nacional de pandilleros. Eso se desarticula y por eso hasta el momento no ha habido una suerte de respuesta por parte de las pandillas, lo cual no significa que las pandillas hayan dejado de existir como tal, y por eso es importante mirar en el mediano y en el largo plazo cuáles van a ser los efectos realmente de estas políticas. Una última pregunta, una frase que Bukele repite muy seguido: los derechos de la gente honrada valen más que los derechos de los pandilleros. La pregunta es, ¿pero quién va a diferenciar la violencia que puede traer un Estado con la violencia que puede traer, por ejemplo, la violación de los derechos humanos de las pandillas? ¿Hay organizaciones internacionales que pueden monitorear esto? Claro que las hay. Justamente esta frase sintetiza el peligro que representa Bukele para la democracia y para el Estado de Derecho, porque además, entre otras cosas, cuando uno mira las estadísticas de homicidio y se dice que han disminuido prácticamente a cero los homicidios, ellos lo que hacen es una reforma en la cual sacan las muertes de pandilleros, por ejemplo, en enfrentamientos con la policía, dentro de las tasas de homicidios. Ya ni siquiera se están contando cuántos pandilleros o presuntamente pandilleros están muriendo. Entonces aquí lo que tenemos es una suerte de un gobierno que va en contra de todas las instancias interamericanas de derechos humanos. Muy seguramente habrán procesos, ya la Comisión Interamericana se ha pronunciado al respecto, varias ONGs, entre ellas, por ejemplo, Human Rights Watch, pero el nivel de control y el nivel de popularidad de Bukele sobre esta política es tan amplio que es muy difícil que desde la comunidad internacional se pueda intervenir en este escenario. Muchísimas gracias por estas explicaciones, por su tiempo, Jorge Mantilla, desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias aquí en Deutsche Welle. Gracias a ustedes, muy amables. Un saludo.